directo, mi querido Jesús. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Beto Nájar, Alberto Nájar? Antes que nada, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tus comentarios, Alberto, viniendo, siempre te lo he dicho, un periodista que admiramos, que reconocemos como tú, el trabajo que están haciendo de verdad es para nosotros una guía definitivamente en cómo hacer periodismo de fondo, de investigación. Pues muchas gracias, mi querido Alberto, por tus comentarios. Y sí, ya las gorditas se convirtieron en estacionamiento, pero lo que hay son unos tacos de cabeza muy sabrosos a la vuelta. Eso sí, ¿eh? Los tacos de cabeza y de lenguas, eso sí, en lo que antes era el famoso Negresco, la mítica cantina esa de El Negresco, que ha sido reseñada en varios libros. Aguilar Camín tiene una, creo que se llama Morir en el Golfo, justamente, donde él cuenta que un personaje que es amigo del personaje central, pues se consiguió un documento por ahí en esa cantina, y que se convirtió en un tema, súper tema para la historia. Pero bueno, pues ese lugar era el sitio, era la redacción alterna de muchos periodistas. Yo no, a mí me contaron, yo nada más refiero. Son las leyendas urbanas que se cuentan por aquí. Exactamente, mi querido Jesús Escobar, qué bueno que estás por aquí. Pues en lo que se incorpora Ernesto Ledesma, que está haciendo la conexión necesaria para unirse a esta conversación, ¿qué te parece si empezamos a conversar con la audiencia, tú y yo, sobre algunos temas? Me gustaría empezar sobre este tema, este asunto de lo que sucedió en Guanajuato, en Salamanca. El domingo pasado llegó un mensajero con un paquete a un restaurante para entregarlo, un regalo de cumpleaños, aparentemente. Lo recibe a quien estaba destinado, el dueño del local, salió acompañado del gerente y estalló esa caja. Murieron 2 personas y una más quedó lesionada, entiendo el repartidor. Ahora se sabe que, bueno, era una bomba, por supuesto, pero que fue detonada a distancia. Esto implica algo distinto a la delincuencia que se había visto en Salamanca, por supuesto, en Guanajuato, pero también en el país, el uso de un explosivo detonado a distancia. ¿Qué te dice esto esto tan trágico que vimos el domingo pasado? ¿Qué evaluación, qué pensaste como periodista? ¿Cómo lo ves, Jesús? Fíjate que considero que es parte de esta escalada de violencia que viene arrastrando a nuestro país ya desde hace muchos, pero muchos años. Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, me parece que se rompieron todas las reglas, absolutamente todas las reglas en lo que es el verdadero crimen organizado, en el que es el verdadero jefe de jefes. No solamente los narcotraficantes, los sicarios, no, hablamos de aquellos que lavan el dinero, hablamos de aquellos que toman decisiones políticas, que toman decisiones económicas en torno a un negocio que es global, un negocio que es global y que deja miles y miles y miles de millones de dólares. Incluso en lo personal siempre he creído que el gran cártel de las drogas es Estados Unidos de Norteamérica, y no por la adicción tan alta que existe entre sus habitantes, sino realmente porque es el ganón en cuestión de las finanzas. Es ahí donde se lavan las grandes cantidades de dinero, en los bancos que están perfectamente ubicados. El dinero de la droga, lo han dicho ya varios expertos como Roberto Saviano, ha financiado guerras de los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso, mi querido Alberto, amigos, si empezamos a analizar el mapa del narcotráfico mundial, nos damos cuenta que 4 puntos fundamentales han sido escenario precisamente de la presencia norteamericana. Hablamos, por supuesto, de lo que ha sido Afganistán, hablamos de lo que ha sido Sudamérica, hablamos del Caribe, hablamos obviamente de México, lugares en donde Estados Unidos ha librado esta guerra, dice, en contra del crimen organizado. Esta violencia se ha venido escalando a través de los años, Miguel Alberto. Hay gente que nos comenta, nos pregunta, oye, antes no había tanta violencia. Sí había, pero no estábamos en una situación tan brutal. Yo recuerdo perfectamente cuando vino esta famosa repartición de plazas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando González Calderoni encabeza la repartición de plazas a nombre del gobierno, y se forman los cárteles, porque en México antes realmente la palabra cártel ni siquiera existía. Entonces, en esa reunión entregan Tijuana a los Arellano, Ensenada al Chapo, Sinaloa al Mayo, recuerdo Juárez a los Carrillo, pero hay un enfrentamiento muy fuerte entre los Arellano Félix y el Chapo Guzmán, que detona también, por supuesto, en actos de violencia barbáricos. Me acuerdo muy bien esa balacera que se dio en un centro nocturno, que era propiedad de los Arellano Félix, el desquite que hubo por parte de estos personajes, en fin, y son episodios que si vamos valorando, van creciendo. Yo recuerdo que en la década de los 90, sobre todo, todavía
sí esa frase de que los narcos no se meten con la población civil, finalmente se rompió ese inocencia con el Granadazo de Michoacán, cuando los Zetas atacan directamente a la población civil en un festejo tan simbólico, tan importante como es el grito de independencia para los mexicanos. Lo que vemos en Guanajuato es precisamente no la consumación, tristemente, es un episodio más de este nivel de violencia en contra de la población. Vemos una actitud por parte de los sicarios, por parte de sus jefes, de ya no importarles, por supuesto, las consecuencias. Ellos lo que quieren ya es generar terror. Y aquí entramos también a otro punto, que es la economía criminal. Porque seamos claros, estas personas hayan sufrido extorsiones por parte de aquellos que los agredieron, por parte de que los atacaron. Y la economía criminal responde a eso, extorsiones, secuestros, atentados, lavado de dinero, en fin. Estas personas fueron víctimas de todo este escenario y es parte de estos episodios de violencia que cada día se vuelven más graves y entramos a esta doctrina que en alguna ocasión me decía el maestro Luis Astorga, uno de los grandes conocedores del narcotráfico en México, lo mismo que Oscar Valderas, y ellos comentaban algo que empieza a ser preocupante ya como sociedad. Para marcar tu territorio, para imponer tus reglas, los criminales tienen que ser cada día más violentos, tienen que generar más terror en todos los sentidos. Me parece que lo que vimos en Salamanca es una muestra de ello, el terror por parte del crimen organizado para imponer a una sociedad civil el control a través del miedo. Porque, ojo, mi querido Alberto y amigos de Rompimiento, no olvidar que ya hemos sufrido atentados de esta naturaleza, tal vez no tan brutales al detonar un paquete bomba, pero no olvidar lo que pasó en el Casino Royal, donde los Zetas incendiaron el lugar con personas adentro. No olvidar, por supuesto, la masacre de San Fernando, también propinada por los Zetas. No olvidar lo que pasó precisamente aquí mismo en la Ciudad de México por parte de la Unión Tepito con los famosos mariachis asesinos. En fin, son parte de una historia de violencia que tristemente no parece de verdad tener fin, que incluso parece que se va a ir incrementando todavía más. Y los políticos, pues por supuesto a los políticos no les conviene, empezando por Estados Unidos, hablar de terrorismo, y con ello concluyo, mi querido Alberto, no les conviene. ¿Por qué? Porque al hablar ya de grupos terroristas como tales, Estados Unidos estaría obligado, uno, a saber quién los está financiando, y dos, quién les está vendiendo las armas. Y en ese sentido, hablamos de bancos norteamericanos y hablamos, por supuesto, de la industria armamentística de Estados Unidos. Sí, esto es clarísimo, que el utilizar la palabra terrorismo tiene implicaciones serias. Serias porque somos vecinos del país que tiene la lucha más dura y extensa en todo el mundo en contra del terrorismo. Esto implicaría el escalar en una dimensión distinta en el nivel de seguridad y alerta de las Fuerzas Armadas y de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y esto implicaría una mirada distinta a la que se puede llegar a tener si la definición de lo que sucede en el país vecino es delincuencia. Porque entonces ahí el utilizar la palabra terrorismo y la definición implica otro nivel de respuesta, otro nivel de endurecimiento de la misma frontera común y también las presiones políticas hacia el gobierno donde existe estas prácticas de terrorismo. Por eso no es cualquier cosa. Por eso debe tener mucho cuidado por parte de las autoridades al momento de utilizar este tipo de definiciones y también, por supuesto, ya una vez que se acepta que existe esta situación, también hay niveles, hay actos terroristas, hay acciones aisladas que parecidas al terrorismo o no, y también que es muy distinto a un Estado que tiene grupos dedicados al terrorismo, como puede ser en Oriente Medio, por ejemplo. Por eso no es tan fácil utilizar esta palabra y por eso también hay que tener mucho cuidado a aquellos medios y a quienes ahora mismo por una definición política, por una revancha política, por simple odio, se les hace fácil decir que el gobierno permite el terrorismo. No saben lo que están diciendo, no saben las consecuencias que puede haber, creo yo. Ahora, de que existe un acto criminal que se parece mucho al terrorismo, pues sí, eso no lo vamos a negar. Ya al utilizar un explosivo de esta naturaleza, pues sí es grave. Como bien dice Jesús, no es la primera vez. Las organizaciones criminales lo han utilizado en otras ocasiones
en esta guerra que tú comentabas de los 90, por ejemplo, entre Güero Palma y el Chapo Guzmán en contra de los hermanos Arellano Félix, llegaron a utilizar carros bomba en Sinaloa en los 90. También en los años 90 enviaron los Arellano Félix un regalo con una bomba adentro a el Hotel Camino Real, donde había una fiesta donde se decía que estaba Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y los enviados iban a entejar ese regalo en la mesa, justamente donde estaban todos los demás presentes, y lo iban a hacer estallar. Algo sucedió, que el artefacto estalló antes, y pues no ocurrió más allá de la muerte de quienes llevaban ese aparato. Yo recuerdo que trabajaba en Grupo Radio Centro, por cierto, Jesús, y fui a hacer esa historia, esa cobertura a Guadalajara. Así es que pues no es nuevo el uso de artefactos explosivos por parte de la delincuencia organizada, pero eso no significa que nos vayamos a normalizar, mi querido Jesús. Ya está aquí Ernesto Ledesma, te doy la bienvenida. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, mi querido Alberto, buenos días. Jesús Escobar, buenos días. Y a usted que nos está escuchando y que nos está mirando, pues también buenos días tengan todas y todos. Ernesto. Pues bien, aquí regresando de la mañanera, pero sí, ya está flagrante ahí la evasión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, pues así es esto del periodismo en estos tiempos de la 4T, así que pues ni modos, así pasa cuando sucede y pues tenemos temas muy, muy importantes que tienen que ver con la situación precaria que tienen varios pobladores en las distintas geografías de la República Mexicana. Tenemos la costumbre que en la mañanera pues no preguntamos la opinión del presidente, sino hacemos preguntas con base al trabajo de investigación que hacemos, tanto el documental como el de campo, y que tiene que ver, pues prácticamente el 99% de las intervenciones, pues tiene que ver con poblaciones que están en una situación precaria de emergencia o de emergencia humanitaria. Así que, pues bueno, pues tendremos que insistir, y esto, pues lo comento, Jesús, Alberto, a propósito del tema del que estamos hablando, ¿no? Si, por ejemplo, es un narcoterrorismo o no, pues también me recuerda el caso de la familia Levarón, que también ahí salió el tema, y pues hubo una gestión, esto estaba todavía Donald Trump, y Donald Trump, pues en esa relación que ya el presidente nos ha ido pues develando en su libro, pues cómo fue, cómo se dio ese tipo de relación pues más armoniosa con el presidente Donald Trump, pues ahorita es en la medida en la que siguen estallando pues violencia o violencia extrema en las distintas geografías de la República Mexicana, incluyendo estados que no tenían esa situación. Pensar en Salamanca, por ejemplo, hace 5 años no estábamos hablando de esto sobre Salamanca, 5 o 6 años, o Chiapas, Alberto, que hemos estado haciendo mucha cobertura, Jesús, ¿no? Que ustedes también han estado haciendo mucha cobertura, situaciones de violencia que se va exacerbando, y más allá de simpatías o no con el presidente López Obrador, que vaya que si tiene un sector de oposición, para mí la pregunta sigue siendo la pregunta estructural y fundamental es ¿cuál es la estrategia de seguridad interna y de seguridad nacional que está implementando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No sé cuál es tu mirada ahí, Jesús Escobar. Fíjate que yo parto de algo que para mí es una verdadera tragedia y siempre ha habido una discusión al respecto. ¿Qué tanta libertad tiene el gobierno que ustedes me digan en México de imponer una estrategia de seguridad que no esté palomeada por Estados Unidos? Porque a final de cuentas, la militarización que se vio en este país, principalmente desde Fox, Felipe Calderón, en fin, fue palomeada, fue ordenada, fue organizada por la Unión Americana. Estados Unidos tiene una influencia directa en las estrategias de seguridad que se llevan a cabo en nuestro país y es principal responsable de la violencia que se ha ido incrementando en México precisamente con esta militarización que no ha servido para detener a los líderes, bueno, no ha servido para detener al narcotráfico, porque ojo,
Se aplica la famosa operación, detienes al narcotraficante, pero no al narcotráfico, porque el narcotráfico es el negocio que nos deja ganancias a muchos, han de pensar estos altos funcionarios, estos altos personajes. Viene este cambio de estrategia, digámoslo de esta manera, que en un principio sí, me parece que es correcto al decir, vamos a atacar las causas. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que en una confrontación directa, pues no tenemos ningún tipo de resultado más que incrementar la violencia. Y ese tipo de confrontaciones directas ya quedando demostrado por la detención de Genaro García Luna, lo que pasó con Salvador Cienfuegos y demás, pues muy selectivas, porque a final de cuentas los gobiernos anteriores seleccionaban a un cártel en particular para atacarlo, para colgarse la medallita, pero a final de cuentas el negocio seguía operando exactamente igual. No había realmente operativos o estrategias para acabar con el narcotráfico, ni siquiera para disminuir los índices de violencia que se fueron incrementando, porque sí hay muchos cuestionamientos en torno a Felipe Calderón, pero el gobierno de Enrique Peña fue peor en cuestión de números, en cuestión de muertos, en cuestión de actos de violencia, en cuestión de desaparecidos, en cuestión, por supuesto, también de las consecuencias del crimen organizado en el crecimiento de los cárteles y el control que tomaron los cárteles, particularmente con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Me parece que en un principio sí es necesario pensar en atender las causas, pero ahí es donde empieza a fallar la estrategia del gobierno federal. Cuando nos decimos hay que atender las causas y párale de contar. Eso trae consecuencias positivas en 10 años. No hay una estrategia inmediata para tratar de contener esta violencia. Y es ahí, me parece, donde estamos quedándonos cojos y es ahí donde está incrementándose este tipo de enfrentamientos. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué tantas posibilidades tiene cualquier gobierno mexicano de poder llevar a cabo estrategias independientes en materia de seguridad cuando Estados Unidos es el que decide qué haces y cómo lo haces y para qué lo haces? Porque la militarización que no ha cedido fue impuesta por Estados Unidos. Y ahí están las consecuencias, hoy por hoy. Tuvimos un cártel creado por militares, por exmilitares, que históricamente, si revisamos, jamás tuvo una confrontación con la Marina. Los Zetas jamás se enfrentaron a la Marina de este país. Toda la persecución de los Zetas era por parte del Ejército o por parte de la Policía Federal. Nunca hubo una estrategia real para aniquilar a los Zetas, por ejemplo. ¿Por qué razón? Había vínculos, incluso Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco lo refiere, cuando Acosta Chaparro se reunió con Heriberto Lascano y los demás integrantes de los Zetas, había una relación incluso de respeto castrense, ¿no? Que se levantaron hasta para saludarse de la forma como se saluda un general. Entonces, me parece que la estrategia de seguridad en México está muy limitada por lo que pasa en los Estados Unidos y en el caso concreto del actual gobierno se está quedando corto en acciones que permitan minar este incremento de violencia. Ahora, en el caso de Guanajuato, no podemos dejar de lado algo, la figura de Carlos Amarripa. Es un procurador que tiene años, o ahora fiscal, que tiene años en el Estado y su presencia va de la mano con el incremento de la violencia, con el abandono de comunidades, con la complicidad del crimen organizado. ¿Por qué no podemos creer que un sujeto, con todo el respeto que merece, como el Marro, que era una persona que ni siquiera sabía escribir bien, por eso lo agarraron, porque mandaba mensajes de voz por WhatsApp, en pocas palabras, el señor mandaba mensajes, lo agarraron cuando quisieron, era el responsable de esta violencia. El fondo era el huachicol, los recursos naturales, y esas ganancias, insisto, como decía Alberto al principio, las tienen los demás arriba, los que realmente ganan con este tipo de actos de violencia como una forma de control social, incluso para la población, ¿no? Entonces, retomando rápido ese punto, me parece que ahí se está quedando corto el gobierno en una estrategia que permita evitar de manera más rápida este tipo de actos tan violentos. Evidentemente que la utilización de estrategias de terror como una parte de la guerra entre adversarios y también hacia el gobierno federal no es nueva. O sea, eso tiene ya mucho tiempo. En algún momento en Veracruz inclusive se utilizó el secuestro de mujeres, de adolescentes, como parte del mensaje de terror de la disputa entre los grupos. En ese entonces eran los famosos, los llamados matacetas, que luego se convirtió en el Cártel Jalisco Nueva Generación, no era el nombre que utilizaron en la batalla en contra del grupo armado de los Zetas. La política de tierra arrasada que se ha aplicado, por ejemplo, en las zonas cercanas a las minas en Guerrero, lo que la leva que se aplica en los barrios de los suburbios de Guadalajara, los campos de concentración y entrenamiento que hay en Tala, Jalisco, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, que historias de esas hay muchísimas. Iniciamos, por ejemplo, cuando empezaban los famosos blogs
en Internet, cómo se dio la disputa también en ese terreno. Los Zetas también mandaron mensajes en Nuevo Laredo cuando asesinaron a una tuitera, a una conocida persona que hablaba, que se comunicaba por redes sociales para enviar el mensaje de que también allí ellos podían hacer la cacería de sus adversarios. La estrategia de terror ha estado durante muchísimo tiempo. Ahora ocurre este incidente, que insisto, no es el nuevo, y pues desgraciadamente contrasta con una política de seguridad de la cual no tenemos muchas noticias, como tú bien preguntabas, Ernesto. ¿Cuál es la estrategia de seguridad del gobierno federal? Existe, es claro, el problema es que no la conocemos bien, y lo que se da a conocer, a mí honestamente me parece que no es, me deja muchas dudas. Por ejemplo, el pasado 20 de septiembre, en el informe de seguridad, el secretario de la Defensa, entre los resultados de la estrategia contra la delincuencia organizada, el secretario Luis Crescencio Sandoval hizo un recuento muy breve. Dijo que en la parte del combate a la delincuencia organizada se destruyeron 8,000 plantíos de marihuana, se erradicaron 33 hectáreas de marihuana, 5,500 plantíos de marihuana, y se destruyeron 3,599 kilogramos de marihuana. No habló de decomisos de fentanilo, no habló de decomisos de cocaína, en fin. ¿Por qué digo esto? Porque todos los días las agencias de seguridad estadounidenses decomisan, creo que 5 veces lo que el gobierno, la Secretaría de la Defensa ha mencionado como parte de los resultados de su operación. Entonces a mí me parece que ahí estos datos nos hablan de cuál sería la estrategia entonces, porque la violencia sigue, y algo que se había planteado en otros gobiernos, como era la destrucción, por ejemplo, y decomiso de drogas, tiene estos resultados. Hay como muchas dudas. No sé qué piensan ustedes, Ernesto, Jesús. Sí, fíjate que ahorita que lo que aborda Jesús y lo que abordas sobre pues la forma en que se puede hacer periodismo o no en el manejo de las redes sociales, es otra vez en lo que toca, nos estamos refiriendo a las denuncias. Es decir, un sector de una población está amenazado, su poblado está tomado por algún cártel, y el gran dilema es cómo se enfrenta a una situación así. Yo me quiero detener tantito en un artículo que publicamos hace pocos días, de Juan Alberto Cedillo, en una respuesta que le da a Alejandro Caballero, este hombre que llevaba la página web en algún momento de la revista Proceso, y que pues salió publicando una carta denostando a la revista. Juan Alberto responde, y yo, más que detenerme en los puntos de la respuesta, me quiero detener precisamente en la parte en que Juan Alberto Cedillo le decía a Alejandro Caballero sobre la censura que estaba teniendo, de que él enviaba su trabajo periodístico de lo que estaba sucediendo en Tamaulipas, y Caballero se negaba a publicarlo. Pero aquí me detengo en lo que estás diciendo ahorita, Alberto. Dice Juan Alberto Cedillo: como sabes, la anterior corresponsal de Proceso fue secuestrada por el Cártel del Golfo junto con sus 2 pequeñas hijas y su madre. Por fortuna fue liberada, pero tuvo que abandonar el estado con la orden de dejar de publicar información sobre Tamaulipas. Cuando me integré a Proceso en esa época, el Cártel del Golfo y los Zetas ya estaban divididos y habían decretado una censura sobre los periodistas para que no se publicara nada de ellos, que ellos no autorizaran. Debido a esta amenaza, Tamaulipas se transformó en una zona del silencio, y como Proceso fue el único medio que no respetó la censura, la mayoría de mis notas y reportajes fueron publicados sin firma. En esos momentos, casi toda la información sobre la violencia en Tamaulipas era muy leída y compartida, porque además éramos los únicos que reportábamos desde el estado. Y entonces Juan Alberto Cedillo señala en otra parte: uno de los reportajes para la página web que te negaste a publicar versaba sobre la guerra que comenzaron los grupos criminales para controlar redes sociales. Ocurrió cuando asesinaron a la bloguera Nena de Nuevo Laredo,
o al hashtag, el @mute3, quien publicaba en Twitter, pusieron precio a la cabeza del administrador de la página de Facebook, Valor por Tamaulipas, y pagaron por conocer la identidad del corresponsal de Proceso en ese estado, o sea, Juan Alberto Cedillo. Esa condición sigue. Y en esa lógica, Jesús Escobar, cuando uno va a campo, por ejemplo, en estos últimos viajes que hemos estado haciendo a Tamaulipas, pues sí, hay poblados que no, simple y llanamente es balaceras todos los días, y han tenido que modificar su lugar donde la ubicación al interior de sus casas, porque como es gente de escasos recursos, el bloque que usan para esas construcciones es del delgado, no es el que conocemos como más grueso. Todas las balas penetran, por eso no pueden tener habitaciones ahora que den a la calle, tienen que pasarlas atrás, y lo que da a la calle, pues casi a veces en algunas casas termina siendo ya una bodega y tienen que reforzarlo con más ladrillos o cosas así. Eso es vigente ahorita. Y me parece, y este es el punto que me parece sustantivo y fundamental, es que yo comparto lo que dice el presidente López Obrador, hay que atacar las causas. Y me parece que cuando uno ve el presupuesto, cómo está atendiendo las causas, el presupuesto de egresos, 450,000 millones de pesos está asignando en el presupuesto de egresos para programas sociales para el año 2022. 450,000, lo que más se había hecho era Peña Nieto, y que decía que era mucho, 100,000, sin contar todo lo que no llegaba, se quedaba en los bolsillos de quién sabe quién. Pero en esa parte se está atendiendo las causas desde el punto de vista del presidente López Obrador, pero en la inmediatez, en el aquí y el ahora, esa es la parte que me parece fundamental también, muy importante, porque no es lo mismo los que estamos aquí hablando que los que viven allá, ¿no? ¿Cuál es tu valoración sobre eso, Jesús Escobar? Fíjate que en ese sentido, hace unos días estaba platicando con compañeros de Sinaloa. Estábamos hablando precisamente de la relación que tiene el cártel de Sinaloa con la prensa, que obviamente cambió después del asesinato de Javier Valdés. Y ellos nos decían que todo fue, que realmente me dijeron una frase que a mí, de verdad, te soy honesto, me hizo reflexionar mucho en lo que tú incluso estás planteando, Ernesto. Nosotros estamos en la Ciudad de México, que es cierto que también hay amenazas ya para algunos periodistas. Hace unos cuantos días, Óscar Valderas, analista en materia de seguridad, fue amenazado directamente por el cártel de Jalisco Nueva Generación, el caso concreto de la propia Susana de Milenio. Pero cuando tú hablas con ellos y abiertamente lo que te dicen es, sí, tenemos protocolos, tenemos formas de operar, tenemos que organizarnos de cierta manera, pero ya nos llegamos a acostumbrar a que si publicamos, a que si tomamos ciertas decisiones, pues en cualquier momento sales de tu casa y te van a levantar. Entonces, aprendes a convivir, me decían, aprendemos a convivir con ese enorme riesgo. Entonces tú te quedas pensando y dices, imagínate ya lo que es estar viviendo en una situación en donde sabes que en cualquier momento, por hacer tu trabajo, por denunciar, puede ser que no llegues a tu casa. En ese sentido de abandono, es lo que muchos de ellos dicen, ¿no? Y que saben que tienen que confrontarse de esa manera y saben que tienen que hacer esas cosas para poder en un momento dado seguir ejerciendo el periodismo. Y no solamente hablamos de Sinaloa, platicamos también hace poco con los amigos y amigas de Veracruz, ¿no? A raíz del asesinato, de uno de los últimos asesinatos que hubo de otro periodista. Y ellos abiertamente te lo dicen, es que aun cuando existe este famoso mecanismo de protección, la realidad es que cuando el narcotráfico, sus sicarios, quieren agredirte, lo van a hacer. En Veracruz, por ejemplo, retomo el tema de los Zetas. Los Zetas tenían, no sé si todavía lo tengan, porque el dato que tengo es que tenían hasta hace unos años, hasta una oficina de comunicación social, ¿no? Donde les decían a los periodistas qué reportear. Hubo una anécdota que a mí me contaron, por supuesto, vamos hablando generalmente, que en alguna ocasión a varios reporteros de Coatzacoalcos los citaron en una casa, y en esa casa, llegó el tipo de los Zetas y les dijo, a ver, no están publicando lo que tienen que publicar. ¿Por qué? ¿Por qué no me publican?
Y ellos le respondieron, ¿sabes qué? Pues es que ya la línea del periódico, de los medios ya no es igual, salió un protocolo, etcétera. Bueno, el tipo lo que hizo fue ordenarle a su gente que los tableara. Muchos se fueron. Muchos dicen que se fueron de Veracruz, otros tuvieron que aplicarse, algunos recibieron el apoyo de sus medios, pero esa es la realidad que se vivió en Veracruz, que se está viviendo, se vive en Veracruz. Y podemos ir repartiéndonos tema por tema y estado por estado. Hay muchos estados, Tamaulipas, como bien lo señalas, que es de verdad una zona de silencio, y es normal. Es normal, ¿por qué? Porque a final de cuentas muchos compañeros dicen, estamos muchas veces solos. No tenemos una forma de enfrentarnos a esto, no tenemos un respaldo. ¿Por qué? Porque hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que el principal depredador de la prensa como tal, no es tanto el grupo del narcotráfico, sino los corruptos políticos o incluso jefes de policías. Cuando denuncian actos de corrupción, cuando denuncian los vínculos de la narcopolítica. ¿Qué pasó con Miroslava Breach? Que denuncia los vínculos de la narcopolítica panista. Y así ha pasado en muchos casos, que se atreven a denunciar esos vínculos de la narcopolítica, de los narcos con los jefes de seguridad, y entonces cuando vienen las agresiones directamente. Y de inmediato se responsabiliza a los cárteles como tal cuando empezamos a indagar y resulta que son jefes policíacos corruptos, son políticos corruptos los que dieron la orden. Hay un libro del maestro Víctor Ronquillo que se llama Fin de Fiesta, de hace unos años, que retrata perfectamente eso, cómo el narcotráfico comienza a filtrar las notas y comienza a dar línea a los medios de comunicación de varios puntos. ¿Para qué? ¿Para que hagas propaganda literalmente de sus actos, para que hagas propaganda de sus acciones de terror. Y quienes no lo hacen comienzan a ser agredidos, comienzan a sufrir las consecuencias. Es de verdad algo muy lamentable lo que se está viviendo. Jesús Lemus, apenas hace unos días platicamos con él sobre el mecanismo de protección. Él de plano dice que ya está fuera del país porque ese mecanismo a él no le sirve, no por las amenazas que ha recibido. Entonces nos damos cuenta precisamente de la vulnerabilidad en la que se encuentra la prensa, y lo más grave es que no es solamente la prensa, son los empresarios, es la gente, es la población, en pocas palabras, que hoy por hoy, les planteo para concluir, no extenderme, lo que pasa en la Ciudad de México en los antros, en muchos antros, en la colonia Condesa tan solo. Estamos hablando de una colonia de un estrato social medio alto, una colonia en donde tendría que haber una mayor seguridad, y que nos reportaron de manera anónima, por supuesto, uno de los meseros de nuestros lugares, que supuestamente está clausurado, que realmente siguen operando. Dice que llegó la gente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, les dijo, aquí nosotros ya mandamos, ya no manda la Unión. Las personas llega el cártel con un sujeto apodado el Ruso, les empiezan a cobrar, a los 2 días aparece la gente de la Unión Tepito, saca a este tipo apodado el Ruso, le pone una golpiza brutal en este camellón que está sobre Nuevo León, cerca del Parque España. Nadie vio nada, nadie sabe nada, lo matan a golpes a este señor, entra nuevamente la gente de la Unión, y les reitero, declaraciones que nos hicieron llegar anónimos los meseros y clientes que están en ese momento. Entran estos tipos de la Unión, sientan a la gente del Cártel de Jalisco, en ese momento, ahí mismo, dicen las personas, los ejecutaron. Estamos hablando de la colonia Condesa. Salieron todos, llegó la policía, según el reporte, y el reporte de la policía fue, ustedes no tendrían que estar operando. No podemos hacer absolutamente, porque están ustedes operando sin que nadie lo sepa. Entonces, vivimos esas situaciones tanto en la Ciudad de México como en otros lugares, en donde la población está totalmente vulnerable a las actividades del crimen organizado. Y yo vuelvo a lo mismo, el crimen organizado que nos pega a nosotros, pero los verdaderos ganones, los jefes de jefes, no es el Mayo Zambada, es un operador más. Los jefes de jefes están más arriba, que son los que ganan millones y millones y millones con esta tragedia, ¿no? La sangre lo ponen los de abajo, pero el dinero se lo llevan los de arriba. Alberto. Pues es que, de nuevo, mi querido Jesús, Ernesto, la pregunta que se ha formulado hace mucho tiempo, a ver, ¿de veras las drogas en Estados Unidos van caminando solitas? ¿Van distribuyéndose solitas las dosis de fentanilo, los cigarrillos de marihuana, las bolsitas de cocaína, van caminando ahí solitas y se van llegando al sitio donde los consumidores las están reclamando? ¿De veras son solamente mexicanos los que están haciendo la entrega y distribuyendo las drogas en lugares
de altísimo perfil supremacista, como puede ser, no sé, Arizona o Texas, o en algunos lugares como Virginia, que todavía tiene banderas confederadas ahí en casi todas las poblaciones de ese lugar. ¿De veras son mexicanos los que están distribuyendo? ¿De veras son nada más mexicanos los que cruzan todos los días a bordo de automóviles que cruzan la frontera por Tijuana los cargamentos de droga? Por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, el narcotráfico en Estados Unidos no se entiende sin organizaciones de estadounidenses. Ellos son los que distribuyen las drogas. Ellos son los que se encargan de cruzarlo. Está documentado en mi libro Los narcos gringos de Jesús Espejel, por ejemplo, donde define con un perfil clarísimo quiénes son los que meten una buena cantidad de drogas. ¿Saben quiénes son? Amas de casa, anglosajonas de mediana edad, que cruzan la frontera con sus hijos con dinero y regresan en la misma camioneta, la SUV, con los niños hacia Estados Unidos, a las mujeres a las cuales los agentes de seguridad fronterizo de Estados Unidos no sospechan nada, para nada. ¿Por qué? Porque son ellos mismos. Ellos son las que cruzan las drogas. Ellos son los que se encargan de la distribución en las ciudades estadounidenses. Policías estadounidenses son los que permiten que pasen las drogas. No son policías mexicanos. Ellos son los que también saben exactamente en dónde están los puntos de distribución. En Chicago, por ejemplo, en Los Ángeles. Ellos son los que reciben el dinero para que se permita el tráfico, el trasiego de las drogas a nivel al menudeo, por ejemplo. Entonces esa parte tenemos que también revisarla. Y nada más otro dato para cerrar esta parte, Ernesto Jesús. ¿Cuál es la moneda de uso corriente de los carteles de narcotráfico en México y en todo el mundo? O bueno, en América, para no irme a Europa. El dólar. Nada más ahí lo dejo, Ernesto. Pues Jesús, ¿algún comentario sobre esta última reflexión de Alberto? No, que coincido totalmente con Alberto, ¿no? Lo platicamos al principio, o sea, el gran cártel de las drogas en este mundo es Estados Unidos. Es el que ha manejado el negocio del narcotráfico desde hace muchísimos años. Tan solo hay que recordar el caso del Kiki Camarena, del propio Buendía, que cada día, entre más se sabe, más enlazados están, ¿no? Y cómo utilizaron, precisamente lo decíamos Alberto al principio, cómo utilizó Estados Unidos precisamente el dinero, cómo lo ha utilizado el dinero de las drogas para financiar guerras, para salir de crisis económicas. Ahí están los datos del 2008, cómo salió Estados Unidos de la crisis del 2008, en el lavado, un millonario lavado de dinero en sus bancos, las acusaciones que ha habido en torno precisamente a cómo operan los bancos de Estados Unidos, la industria armamentística, quién les vende las armas, quiénes son sus principales clientes, en fin, me parece que Estados Unidos es eso, es el gran cártel de las drogas en este planeta, y por eso, insisto, han caído todos los narcos, todos los narcos que ustedes me digan, están muertos o detenidos, menos el Mayo, pero todos los demás muertos y detenidos, y el negocio sigue exactamente igual. Nada más revisar, perdón Ernesto, ya rapidísimo. Sí. La marihuana de mejor calidad, de mayor producción a volúmenes enormes industriales, no está en el Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua, no está en Guerrero, está en California, en las zonas boscosas de California y San Diego. Y pagan bastante bien, además, pues son muchos mexicanos y mexicanas que se van con permiso de trabajo precisamente a esos campos, a esos sembradíos de marihuana, con una marihuana de VIP, como le dicen allá, y pues los paisas van con tiendas de campaña para ahorrar incluso en pagar las rentas y ganar el mayor ingreso posible, así que pues se van, y la producción es vasta, muy muy buena, y pues ¿dónde están los cárteles de los Estados Unidos? Queremos que el gobierno de los Estados Unidos nos diga los nombres, no solamente de cuántos cárteles, sino los nombres de esos cárteles que están operando dentro de los Estados Unidos y que muchos de ellos son de estadounidenses, manejados y controlados por estadounidenses. Esa es mucha la información que falta al respecto. Así es, son estadounidenses. No hay que olvidarlo. Y también las agencias de seguridad que se dedican a esto también tienen mucho que ver. La DEA
no existiría como tal si no hubiera creado el enemigo que le permite mantener un presupuesto altísimo, altísimo en Estados Unidos. La DEA fue la que bautizó a las organizaciones criminales de narcotraficantes como carteles. Esa, como tú bien decías, Jesús, esa palabra no existía para definir al grupo de narcotraficantes que colaboraban con el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Cochiloco, el Don Neto, por ejemplo, en fin, el Chapo Guzmán, que era un lugarteniente. Todos estos eran pues grupos, eran bandas, tenían su banda de marihuaneros. El Señor de los Cielos era el primero que trajo la cocaína. Bueno, no fue el segundo, fue Cecilia Falcón, el que se escapó en un helicóptero, por cierto, que aterrizó en el patio de Santa Marta y se lo llevó. Él fue el primero que traficó con cocaína en México, hablo de los 70s, 80s. Pero eran grupos que trabajaban más o menos asociados. Entonces, pero llegó la DEA y cuando después se da el asesinato del Kiki Camarena, pues se tomó la definición de llamarle a ese grupo de personajes que trabajaban en conjunto, cada quien con sus ganancias, como un cartel. Y siguen operando igual. Por eso la organización de Sinaloa se le llama la Federación, porque está la banda del Chapo, que ahora se quedan sus hijos, la banda del Mayo, la banda de quién sabe quién, pero trabajan bajo un mismo nombre y se les llamó cartel. La DEA también tiene mucho de responsabilidad en esto. Esta agencia te hace muchísimo lobby para tener presupuesto y lo hace a partir de la creación de leyendas también, de mitos. El juicio del Chapo Guzmán, nada más hay que revisar cómo todo lo que hay alrededor de ello, y si somos acuciosos, vamos a encontrar que mucho de lo que se menciona allí forma parte de una construcción de una historia, de hasta como de un guión, porque los testigos protegidos obedecieron a lo que les dijeron, lo que tenían que decir. Entonces sí hay muchísimo de dónde hablar ahí, y de nuevo, ya para cerrar, para no extenderme, Estados Unidos. Ahí hay una deuda pendiente que se tiene que aclarar en algún momento. Y como bien señala María Guzmán, Jesús, Alberto, pues y los agentes aduanales, los agentes migratorios de los Estados Unidos, vaya que si tienen un papel fundamental y estratégico en el trasiego de drogas, más allá o además de los puertos marítimos de los Estados Unidos, que también ahí hay un festival en el trasiego de drogas. En fin, pues es un tema que va a dar siempre para mucho, mi querido Jesús y Alberto. Si les parece, pasamos al siguiente tema antes de que pues ya se nos acaba casi la hora. Perdón que nos extendimos con este tema, pero de verdad pues preocupa, como bien dice el presidente, uno de sus pendientes en su administración sigue siendo este. Y pues pasemos al tema de Ayotzinapa. Pues este domingo es el 26, se cumple el 7º aniversario Jesús Escobar, y platicando con algunos padres y madres de los normalistas que siguen en la búsqueda, dicen pues sí vemos voluntad por parte de este presidente, pero no vemos avances. Son pírricos los avances que vemos. Finalmente, pues ¿dónde están nuestros hijos? Esa es la pregunta, y parece ser, por lo menos esa impresión me dio, que esta reunión pues va a tener un tono por parte de los padres y madres de los normalistas, va a tener un tono, esta reunión que están teniendo con el presidente López Obrador tendrá un tono mucho más elevado por parte de ellos. ¿Cuál es tu valoración, Jesús Escobar? Sí, se cumplen 7 años de un peregrinar por parte de los padres que es una tragedia, toda la extensión de la palabra. Y yo me pregunto, ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás de Ayotzinapa realmente? ¿Por qué esa violencia tan brutal en contra de este grupo de estudiantes que, si somos claros, lo único que hicieron fue, literal, tomar camiones para venir a protestar a la Ciudad de México, lo que hacían cada año? ¿Por qué esa violencia tan brutal? ¿Por qué esa violencia de verdad, totalmente fuera, si es que puede haber lógica en la violencia, totalmente fuera, incluso, me atrevería a decirlo así, hasta del protocolo criminal, ¿no? Y entonces empezamos a escarbarle y empezamos a darnos cuenta
de todo lo que rodea realmente este crimen. Desde cuando los muchachos toman los camiones, cuando llegan a Iguala, cómo estaba Iguala en ese momento, ojo, con un toque de queda, cómo comienzan a dispararles de una manera directa, a tal grado que incluso agredieron a otro camión que no tenía absolutamente nada que ver, el del equipo de fútbol de los Avispones, y nos vino a evidenciar a Ayotzinapa a la narcopolítica, el narcopoder, el narcogobierno, el narcoestado en toda la extensión de la palabra, el papel del ejército mexicano. Por favor, el papel del ejército están enfrente literal de donde fueron detenidos los muchachos. Ellos grabaron, checaron, vigilaron y no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué el ejército mexicano no intervino para detener lo que estaba sucediendo en este momento? El papel de la policía, verdaderos sicarios con placa, que los entregaron finalmente a Guerreros Unidos. A mí me llama mucho la atención las declaraciones de los Guerreros Unidos en el sentido que nosotros solamente concluimos el trabajo. Entonces, ¿quién le dio la orden a Guerreros Unidos de desaparecer a estos jóvenes? De eliminar a estos jóvenes, dicen otras voces. A mí me parece que Ayotzinapa nos evidenció precisamente el nivel de putrefacción que existe en el Estado. O sea, porque vemos a todos los involucrados, ejército, gobernador, federación, presidente municipal, jefes policíacos, ¿no? Que actuaron de una manera criminal en contra de este grupo de muchachos. La verdad histórica de Enrique Peña Nieto, el esfuerzo, los millones, el tiempo que le pusieron para justificar, para no investigar a fondo lo que había pasado realmente, nos dejen claro la magnitud de este problema y quiénes estaban detrás, que no los quisieron tocar en ningún sentido, que prefirieron inventarse toda una historia que cuando uno la lee hoy en día, es increíble de verdad también el papel de muchos medios de comunicación que la compraron, que la difundieron, que la dieron como hecho, que la defendieron incluso en varios foros. Cuando hay cuestionamientos tan básicos como ¿cómo es posible pensar que quemaron en una pila en esta zona de Cocula a los muchachos y que nadie supo nunca nada, ¿no? Aparte un día que llovió. Entonces, de verdad son de esos detalles que dices, no es posible que como medios también nos los hayamos comprado, que hayamos estigmatizado a los muchachos, que hayamos en un momento dado los medios de comunicación incluso justificado, las agresiones en contra de ellos por revoltosos. Recuerdo perfectamente bien a varios comunicadores que lo dijeron. Es que esos se sacan por revoltosos. Cuando empezamos a indagar ya más a fondo lo que pasó en aquella noche del 26 al 27, nos topamos con una triste y cruda realidad que se vincula con el tema anterior que teníamos. ¿Hasta dónde llega el vínculo del crimen organizado entre políticos y narcotraficantes? ¿Quién le manda a quién? Ya esa línea ya desapareció completamente. En alguna charla que tuve con José Gil Olmos, hablábamos del narcoestado en Guerrero, y él lo detectaba, decía, desde hace años Guerrero se convirtió en un narcoestado. Está balcanizado hoy por hoy, a raíz de la caída de los Beltrán Leiva. Hay una gran cantidad de cárteles en Guerrero que hacen y deshacen. Hay parientes de los Guerreros Unidos, por ejemplo, o de otros de los Rojos, que son presidentes municipales o son diputados locales o han aspirado incluso a ser diputados federales. Entonces, para mí es muy claro, Ayotzinapa lo que vino a demostrar precisamente es un estado totalmente criminal. Por eso es que se tardaron tanto en investigar, por eso es que ni siquiera quisieron investigar y tristemente los padres continúan con este periplo de saber en dónde están sus hijos, qué les pasó finalmente a sus hijos. Sí, yo soy de la idea que deben de caer militares, deben caer policías, deben de caer, por supuesto, los narcos que los ejecutaron, pero también los delincuentes de cuello blanco, también los políticos que los protegieron, porque sinceramente yo no me trago, perdón, y eso sí es una opinión netamente personal, que José Luis Abarca sea el Vito Corleone de todo Guerrero, o la esposa, que con todo y que la esposa fuera hermana de los Casarrubias, de los líderes de Guerreros Unidos, ¿no? Sí, evidentemente, perdón Ernesto, adelante. No, adelante Alberto Vaz. No, nada más confirmar esto, que es un poco difícil de pensar que solamente actuaron, si es que le diéramos algo de credibilidad a esto, que cada día se cae más a pedazos, que es la verdad histórica, pues que se trató solamente de una acción defensiva de una banda de gomeros,
porque eso era a lo que se dedican las bandas de narcotráfico que operan por allí, que creyeron que estaban llegando un comando para atacarlos y que por eso es que tomaron la decisión de incinerar a los jóvenes, que además está todavía, como bien dices, Jesús, esa parte que la recuerdas ahora mismo, esta gran hoguera donde supuestamente habrían cremado los cuerpos en un sitio donde no había forma de tener el calor suficiente para una atrocidad de esa naturaleza y donde además llovió ese mismo día. Ahí está, esto me parece que está totalmente, como bien dices, fuera de toda credibilidad, y la participación de las corporaciones, las instituciones como el ejército, tiene ahí también que haber algo que tiene que hacerse, pues. El presidente tendría que cumplir ese compromiso de dar con los jóvenes desaparecidos, y para cumplir con ese compromiso necesariamente tiene que pasar porque el ejército abra todo lo que tenga que abrir. El batallón 27 de infantería con sede en Iguala, que tiene una historia muy trágica también. No hay que olvidar que en la guerra sucia de los 70s, de allí surgieron las aeronaves que tiraban, bueno, de ahí surgieron las personas, los guerrilleros que fueron detenidos y que luego arrojaron al mar en Acapulco desde helicópteros y avionetas. Así es que ahí hay una cuenta pendiente. El ejército se llama esa cuenta. Ernesto, perdón. Sí, no, y algo más ahí sobre esto. Es otra vez que nos lleva al general Cienfuegos, ¿no? Porque, como bien señalaba el grupo interdisciplinario de expertos independientes, es que esos días eran claves el poder entrar al cuartel general del 27º Batallón de Infantería. Este general Cienfuegos fue el que se opuso todo el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, estamos hablando, fíjate, de 2014 hasta el 2018. Años en que este secretario de la Defensa jugó un papel clave en el encubrimiento de los militares vinculados a la desaparición de los normalistas. Y claro, si lo llevamos otra vez de una manera muy básica, olvidémonos de todas las teorías que hemos estado escuchando. Finalmente, Jesús, y es algo que creo que también lo normalizamos, Alberto, es que dices, bueno, a ver, hay 43 estudiantes que desaparecieron. Hay la identificación en lo que toca a los restos óseos de 2 de los normalistas. Pero un pedacito, son pedacitos de esos normalistas. Prácticamente no sabemos dónde están esos normalistas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Son más de 70 personas detenidas. ¿Cómo es posible que nadie pueda decir en dónde están? Deja tú todos, la mitad, la mayoría, que no haya señales o indicios de eso, pues es algo que llama mucho la atención, Jesús Escobar. ¿Qué opinas? Sí, porque incluso, mira, si contrastamos ya las declaraciones que han dado sicarios de Guerreros Unidos, y esto lo digo con todo respeto, de verdad, con todo respeto para los padres, pues uno llega a la conclusión que los muchachos están muertos, porque los de Guerreros Unidos han insistido en que sí, que ellos los ejecutaron, que algunos incluso llegaron muertos al lugar en donde iban a llevar a cabo esa ejecución. Eso es lo que ellos mismos reconocen. Algunos de plano abiertamente ya están hablando de que los pozolearon, fue el término que utilizaron. Esas son las declaraciones de estos personajes. Pero aquí hay un detalle que no se nos puede escapar, y es que cuando se habló, por ejemplo, que los habían incinerado, era darse hasta un golpe en el pie, porque los únicos que tienen la capacidad de incinerar esa cantidad de cuerpos son las instalaciones militares, lo que está en ese batallón. Entonces, fueron cambiando cada vez más y más y más las versiones. A mí eso me llamó mucho la atención. Yo entrevisté, cuando se da este hecho, yo entrevisté a los 2 días al responsable de los derechos humanos de Guerrero.
Y recuerdo muy bien sus palabras. Me dijo, no, es que seguramente se escondieron, ellos son así, van a andar corriendo ahí a la sierra para que no les hagan nada. Cuando los señores sabían perfectamente lo que había pasado. Cuando Yángel Aguirre sabía perfectamente como gobernador lo que había ocurrido esa noche. Cuando el ejército estaba enterado, Cienfuegos, lo que había pasado. Empezaron a lanzar ese tipo de información. Otras más, recuerdo que les decían que lo estaban cambiando de cárceles, ¿no? Es decir, desviaron completamente la atención, fueron cambiando las versiones, me recuerda como lo de Salamanca, ¿no? Cambian y cambian y cambian las versiones. Entonces yo llego a la conclusión que siempre tratan de esconder un mal mayor, porque cuando tú creas toda una gran mentira, estás tratando de ocultar una verdad mucho más enorme, porque a final de cuentas lo que no quieres es que se toquen a ciertos puntos. Podríamos decir, no quieren que se involucre al ejército como tal. Estaba involucrado. Por la simple omisión, estaba involucrado. Si llegó a más el ejército mexicano, lo más sano hubiera sido saber qué fue lo que hizo. Ya no solamente lo que no hizo, que fue lo que nos dejaron ver, no, qué fue lo que hizo. Pero entonces nos topamos con una realidad, el tráfico de drogas en Guerrero. ¿Quién maneja el tráfico de drogas en Guerrero? ¿Quién es el responsable? Porque, ojo, esa es la ruta, comienza ahí la ruta de la droga que llega a Chicago. Por eso la presencia de Guerreros Unidos en Chicago y por eso la presencia de Guerreros Unidos en Guerrero, por el vínculo que hay en el tráfico de drogas. Y ahí partimos, ahí sí, con esta versión que se ha dado del famoso quinto camión que venía cargado de droga, ¿no? Entonces te empiezas a topar con esa realidad. Y si no fue como bien decía Alberto, los confundieron, que si dos de los muchachos sí tenían vínculos con los rojos y que los rojos son... Yo ahí siempre he pensado, no te puedes dar cuenta desde un principio, no venían armados. Cuando llegó la policía a detenerlos, no venían armados, les dispararon y nunca reaccionaron. La lógica es simple. Ayer platicaba con Omar García, ahora diputado, y yo le pregunto, ¿por qué crees que lo hicieron? Y Omar García me responde, porque pudieron y porque sabían que podían. Porque no les iba a pasar absolutamente nada. Hoy sigue sin pagarles absolutamente nada a los verdaderos responsables de esa tragedia. Y una pieza clave se llama Tomás Herón, que creo que es una pieza todavía de más valor para tratar de entender qué fue lo que sucedió, que el ex procurador Jesús Murillo Caram. Yo creo que ahí quien tiene una parte importante de este rompecabezas tan dramático es este ex jefe de la Agencia de Inteligencia Criminal, AICE, creo, el jefe de la investigación por parte de la Procuraduría General de la República, que está refugiado en Israel, donde no hay un acuerdo de extradición y donde, según el New York Times, el gobierno de Tel Aviv no tiene nadita de ganas de mover nada para que se envíe a Tomás Herón hacia México por la posición del presidente López Obrador en torno a Palestina. Hasta esos niveles ha llegado el enredo de este asunto. Pero bueno, pues sí, el domingo se cumplen 7 años. Ya debe estar la reunión, está por empezar en Palacio Nacional de los padres con el presidente. Ya llegó el fiscal, todos están ahí metidos ya según la información que me llega. Ya están ahí, ya empezaron. A las 11 empezaron. Pues sí, ya tendremos información más tardecito a ver cómo les fue en esa reunión. Por lo pronto, mi querido Jesús Escobar, como siempre, pues muchas gracias. Le seguimos diciendo que el Temoris sigue teniendo problemas para poder acompañarnos los viernes. Nos sigue diciendo, cambiemos de día. No hemos podido cambiar de día esta mesa, pero en cuanto se pueda, ahí se los haremos saber. Por lo pronto, mi querido Jesús Escobar, como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para ambos. Ya saben, mi admiración y cariño. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Jesús. Y si vas a los tacos ahí a la vuelta, pues qué envidia, ahí de cabeza, de lengua, está muy bueno, la verdad. Les hablo para invitarlos. Vale. Órale. Dale. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias.